Vamos a dar la cordial bienvenida a la economista Vilma Salgado, ex ministra de Finanzas, y con ella vamos a hablar sobre la situación económica del país en el primer año de Guillermo Lasso. ¿Cómo está, economista? Muchísimas gracias por aceptar este diálogo con los especialistas de Ecuador en Directo. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días a todos los radioescuchas de este importante programa. Gracias a usted, economista. Bueno, el presidente de la República la semana anterior, vamos a tener que seguir hablando de este tema, todavía del informe del presidente de la República, porque el presidente sigue hablándonos de que el país está bien, que hay reactivación económica, que la vacunación es una de las obras más importantes que ha hecho su gobierno. Puede ser que dentro de los plazos que él se puso es lo que le ha funcionado hasta el momento. Y yo creo que todos los gobiernos del mundo están haciendo esfuerzo para cumplir con la vacunación. No solamente el gobierno de Ecuador. Pero bueno, ese es un punto muy aparte. Pero cuando nos habla de economía, él nos dice que los créditos incluso han bajado, sus intereses, porque gracias a que ha llegado un banquero como presidente del Ecuador, pues la situación está mejorando. Y por allí sale Julio Prado Vallejo a decirnos que si queremos que bajen más las tasas de interés, tenemos que vender el Banco del Pacífico. Economista, bienvenida. Bueno, en realidad es un gobierno de un banquero para banqueros. A pesar de que este gobierno ha tenido unas condiciones internacionales muy favorables, con un incremento del precio del petróleo que bordea los $100 el barril, lo cual es una situación muy favorable, gracias a elementos internacionales. Es decir, en esto no influye la política del gobierno. También han aumentado los ingresos por exportaciones de productos primarios, de productos industrializados, debido a la reactivación de la economía mundial. Los países, sobre todo industrializados, de Estados Unidos, Europa, impulsaron políticas muy masivas de financiamiento, inyectaron recursos en sus economías durante la pandemia y lograron la reactivación. Y esa reactivación ha permitido un aumento de las demandas de nuestros productos, de los productos que nosotros exportamos. Adicionalmente, las remesas de los migrantes han llegado a un nivel extraordinario. A fines del 2021 llegaron a 4.362 millones de dólares, es decir, el segundo rubro de ingreso de divisas después de las exportaciones petroleras, lo cual realmente muestra el sacrificio que están realizando nuestros compatriotas para apoyar a sus familias y para cumplir con las obligaciones que van asumiendo cuando migran, ¿no? Debido a que el deterioro de la economía nacional ha obligado a una cantidad de compatriotas a salir, a abandonar el país. Tenemos una ola de migración. Me gustaría hacerle una consulta sobre el tema de las remesas de los migrantes. Esos recursos de los migrantes que ingresan son recursos que vienen y circulan en la economía del país inmediatamente, no es recursos que van a los bancos y se quedan en los bancos. Son recursos que van directamente a las familias y que utilizan en sus necesidades básicas, porque van a cubrir las necesidades de alimentación, dado el incremento brutal del desempleo y la ausencia de oportunidades dentro del país. De manera que las familias reciben directamente esos ingresos y las utilizan inmediatamente en sus necesidades básicas. Desde luego que pasa también por el sistema financiero, es decir, una parte por lo menos de esos recursos se deposita en el sistema financiero y eso se refleja en un aumento de los depósitos que recibe el sistema bancario. Dinamizan la economía en la medida que son recursos, las familias tienen ingresos para poder cumplir con los pagos de educación, de salud, de alimentación, de arriendos. Entonces, obviamente son recursos que impulsan la dinamización de la economía nacional. Pero el gobierno además ha tenido ingresos por un aumento de la tributación, ¿no? En abril del 2000 recibió más de 2.000 millones de dólares adicionales. Dice aquí por impuestos. ¿Por qué aumentaron los ingresos tributarios? Los ingresos tributarios aumentaron sobre todo por esa reforma
que introdujo el gobierno en esta ley orgánica llamada orgánica para el desarrollo económico y la sostenibilidad fiscal tras la pandemia, que está vigente desde el 29 de noviembre del 21. Esa ley que fue aprobada, que entró por el Ministerio de la Ley, con la complicidad pues de varias bancadas de la Asamblea Nacional. Pero en esa ley, recordemos que se castigó duramente a la clase media, ¿no? Los impuestos, la tasa de impuestos aumentó para, sobre todo, quienes tengan ingresos superiores a $2,000. Se castigó a las empresas que pagan puntualmente sus impuestos con contribuciones especiales al patrimonio de personas naturales y empresas, pero se premió, en cambio, a empresas que no cumplen con el pago de sus impuestos puntualmente, se les concedió remisiones por cifras muy importantes. Se eliminó el impuesto a la herencia, pero se cargó el impuesto a la renta sobre transferencia ocasional de bienes raíces, que también golpea a la clase media, porque adquirir un bien raíz era una forma de ahorro, al que estaba al alcance sobre todo de la clase media. Esa reforma también favoreció a empresas transnacionales petroleras, que pueden escoger cambiar el tipo de contrato para mejorar su participación en la renta petrolera. A los banqueros, por supuesto, con las reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, a legalizar los créditos vinculados, que son los causantes, fueron los que estuvieron presentes en la crisis del 99. De manera que las condiciones internacionales han permitido que la economía nacional tenga una recuperación, pero recuperación en base a exportaciones, no en base al consumo de los hogares. El gobierno recibió adicionalmente aproximadamente $1,000 millones de esa emisión extraordinaria de derechos especiales de giro que realizó el Fondo Monetario Internacional y que entregó recursos a todos los países del mundo con el objeto de contrarrestar los efectos de la pandemia. Pero en el caso del gobierno nacional, tomó esos recursos y directamente los colocó en la Reserva Monetaria Internacional. Y aquí es donde se pone más en evidencia el hecho de que sea un banquero el que está gobernando el país. Porque ¿a quién le favorece, le beneficia ese aumento tan extraordinario de la Reserva Monetaria Internacional? El gobierno llegó a tener más de $10,000 millones en la reserva, bordea los $9,000 millones, es decir, todos los recursos extraordinarios que ha recibido el gobierno por este impulso de la economía debido a factores internacionales, los ha colocado en la Reserva Monetaria Internacional. ¿Pero qué es esto? Hay que explicarle al pueblo ecuatoriano. La Reserva Monetaria Internacional son recursos que están depositados en el Banco Central y que el Banco Central a su vez tiene la instrucción de colocarlos fuera del territorio nacional, depositarlos en instrumentos, se dice, que sean seguros. Pero ¿a qué equivale esto? Equivale a que mientras los migrantes hacen un gran sacrificio y nos envían recursos a la economía, que llegan directamente a las familias, el gobierno nacional coloca recursos en la Reserva Monetaria Internacional y los saca fuera del territorio nacional. Los deposita o en bancos suizos o en bancos en los Estados Unidos. Entonces los coloca fuera del territorio nacional. Es una especie de fuga de capitales que realiza el gobierno nacional. ¿Y para qué sirven esas reservas? De acuerdo con la ley mal llamada de defensa de la dolarización, esas reservas, el Banco Central está prohibido de conceder ningún tipo de préstamo ni ningún tipo de operación con el gobierno, es decir, con el sector público. No puede hacer ningún tipo de operación que favorezca al sector público. Están esos recursos exclusivamente para atender en el caso de que la banca privada, el sistema financiero, requiera recursos de liquidez. Además, esa Reserva Monetaria Internacional Economista, sí, perdón por que favor. le interrumpa. Esos recursos son parte del Estado y parte de la banca privada. Así es, o sea, en la Reserva Monetaria Internacional están depositados todos los recursos líquidos del sector público. Sector público me refiero no solamente las instituciones que están dentro del presupuesto general del Estado, sino todas las empresas públicas, los gobiernos autónomos descentralizados, incluido la seguridad social, ¿no es cierto?, que tiene la obligación de que todo recurso líquido debe depositarlo en la cuenta corriente única del Banco Central, que forma parte de la Reserva Monetaria Internacional.
y también están depositados el encaje bancario, es decir, los bancos tienen la obligación de depositar una parte en el Banco Central, una parte de los depósitos que reciben en sus cuentas. Entonces, hay recursos, la mayoría en general son recursos públicos y hay recursos también que son nuestros, de los ecuatorianos. Una parte de nuestros depósitos están en la Reserva Monetaria. Pero en este caso, la Reserva Monetaria Internacional ha aumentado tanto básicamente porque el gobierno ha decidido, y esa es una decisión política, ha decidido que todos los ingresos extraordinarios que ha tenido por las exportaciones de petróleo, por el aumento de las exportaciones, todo lo que ha recibido lo ha colocado, o por la emisión de derechos especiales de giro del fondo a que me referí, pues los ha colocado directamente en la Reserva Monetaria Internacional. De manera, ¿para qué sirve eso? Eso inmediatamente el efecto es que se mejora la cotización de los papeles de la deuda. Los tenedores de bonos de la deuda pública ecuatoriana son los grandes beneficiarios porque las cotizaciones en los mercados internacionales de estos bonos mejoran. El riesgo país cae, ¿no es cierto?, en la medida que observan el monto de la reserva y pues los acreedores dicen, no, pues si tienen ahí para pagar el servicio de la deuda, no hay ningún problema. Entonces las cotizaciones de los bonos suben y eso obviamente favorece a los tenedores de papeles, entre los cuales se encuentran muchos banqueros del propio país, ecuatorianos, ¿no es cierto? Como fue lo que yo descubrí cuando fui gerente de la AGD, que el Banco del Progreso, cuyo principal accionista, el señor Aspiazu, pariente político del actual presidente de la República, había adquirido bonos Global en esa época por $200 millones con el dinero de los depositantes. Bonos que además se reportaron como desaparecidos. Desconozco si alguien se tomó la molestia de investigar a dónde fueron a parar esos bonos. Lo más probable es que nadie haya investigado nada. De manera que esa es la situación de la economía, o sea, un Estado rico con una población, en cambio, por el otro lado, empobrecida, porque el gobierno nacional ha continuado aplicando una austeridad total, continuado despidiendo empleados públicos, ha continuado con la inversión pública en los niveles más bajos, ¿no? Miren aquí, la inversión pública del gobierno alcanzó, estoy leyendo una noticia de la prensa, 66 millones en el primer trimestre del 2022, un 82.5 menos de lo gastado por este rubro en el mismo periodo del 2021. Es decir, casi desaparece la inversión pública. Representa el 3.5% de lo previsto en el Plan Anual de Inversiones del presupuesto 2022. Es decir, nada de inversión pública en condiciones en que todos estamos pues viendo el invierno, cómo destruyó carreteras, destruyó puentes, el estado de la infraestructura es en consecuencia deplorable. Tenemos ahí el problema de la falta de medicinas en los hospitales, ¿no? La población ha tenido que rogar de sus bolsillos para comprar los medicamentos más elementales. Las escuelas de la costa no han podido reabrirse por el estado deplorable en que se encuentran. Los servicios públicos que ya funcionaban han dejado de hacerlo, por ejemplo, no por falta de presupuesto, no se puede renovar cédulas de identidad, no se puede matricular vehículos, no se puede renovar licencias, no funciona el servicio de pasaportes. Y desde luego la inseguridad y la violencia se ha apoderado de provincias enteras y va extendiéndose por todo el país, con lo cual este problema de la inseguridad es algo que además que preocupa completamente, nos preocupa a los ecuatorianos, nos sentimos amenazados, más aún con esos eventos escandalosos y trágicos como las masacres carcelarias, el sicariato, la extorsión. El gobierno nacional pues ha sido absolutamente insensible frente a las necesidades del pueblo ecuatoriano. En los últimos meses además han aumentado los precios de los productos básicos. Hacia allá vamos, economista, perdón que le interrumpa en este momentito. Y a partir de ello le quiero hacer la siguiente pregunta. Verá que el presidente de la República en su informe, él habló de que ya las turbinas de dos sectores importantes, el sector emprendedor y el sector público, están reparadas, porque según los últimos 14 años
hubo un desastre total y nos aproximábamos, según palabras de él, a un precipicio económico. Entonces, ¿cómo entender todas estas cifras que usted ha dado en este momento y por qué todo lo que anuncia el presidente de la República y esos dineros que están en el exterior, cuándo la ciudadanía va a ver que este crecimiento, entre comillas, se sienta en su economía diaria, en lo que ellos viven, en su cotidianidad? Por supuesto, o sea, mire, es tan evidente que no la segunda turbina, es decir, la primera turbina que dice que es la turbina pública paralizada, ¿no es cierto? Completamente paralizada por la austeridad, es decir, en ese sentido una continuación de la política de austeridad que ya venía impulsando el gobierno anterior y que llega nos golpea a los ecuatorianos por octavo año consecutivo, porque desde el año 2015 ya venía la economía estancada y con signos recesivos que se profundizaron a partir de las firmas de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional en el 2019, ¿no es cierto? Entonces, 2020, la pandemia, y en el Ecuador una recuperación muy baja, la menor de toda la región, de toda América Latina, impulsada además por factores internacionales, no por una política del gobierno. La turbina privada tampoco está funcionando, pues obviamente, ¿por qué? Porque debería generarse empleo. Pero tenemos aquí en la misma prensa, ¿no?, muy favorable al gobierno del presidente Lasso, nos ha informado que la generación de empleo es una tarea pendiente del gobierno en su primer año de gestión. Les estoy leyendo un editorial, una reactivación productiva sin nuevos empleos. El servicio del INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en marzo, nos indicó que el empleo adecuado llegó al 32.7%. Es decir, 3 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa, esto es en edad de trabajar, apenas tienen empleo adecuado. Es decir, o tienen un salario básico, por lo menos, y están afiliados a la seguridad social. Pero quiere decir que el 70%, 7 de cada 10 ecuatorianos aproximadamente, se debaten en una situación precaria, muy grave, que luchan cada día por su supervivencia. Así es, economista. Entonces, y ahí, en ese punto, quisiera consultarle lo siguiente, porque hay una supervivencia tremenda, ¿no? Este fenómeno es generalizado y se siente en la ciudadanía. Y por ello le pregunto lo siguiente, usted como economista. Tenemos claro que la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un determinado momento. Usted como economista, ¿cómo analiza el fenómeno inflacionario? ¿Va a bajar? ¿Va a mantenerse sostenido con las acciones que está teniendo este gobierno? ¿Y cómo van a impactar en la economía diaria de la ciudadanía? Bueno, el aumento de los precios de los productos de primera necesidad, que está influenciado por factores internos, ¿no es cierto?, por el aumento de los precios de los combustibles y por factores internacionales, por los problemas del enfrentamiento bélico en Ucrania, que no solamente están aumentando los precios de los productos de primera necesidad. Por ejemplo, el Ecuador es un importador neto de trigo, un producto que nosotros podemos producir, pero la ausencia de políticas de los gobiernos de apoyo a los productores, y más que la ausencia de políticas, las políticas bárbaras, porque llegó un momento en que se subsidió la importación de trigo, porque se decía que es más barato. Claro, es más barato porque los países en donde se produce trigo lo subsidian las exportaciones. Entonces eso hizo que ahora el 97-99% del trigo que consumimos es importado. Los principales, unos grandes exportadores y productores de trigo han sido los de la zona en conflicto. Entonces, en este momento, pues ha venido aumentando el precio del trigo y es más, se anuncia que puede haber una carestía total, porque las existencias de trigo están en sus niveles más bajos en los mercados internacionales. El gobierno nacional no ha tomado ninguna política para favorecer a los campesinos, a pesar de que nos demostraron durante la pandemia que fueron los únicos que nos mantuvieron alimentada a la población ecuatoriana, pero lo hacen con un sacrificio enorme. En este momento están subiendo los precios de los insumos, nuevamente, fertilizantes que son básicamente importados de la zona en conflicto. ¿Por qué? Por la ausencia de políticas, porque aquí podríamos producir fertilizantes, ¿no es cierto? Si es que hubiéramos utilizado los recursos petroleros en lo que correspondía, o sea, llegar a la producción de nuestros propios fertilizantes.
o impulsar la agroecología, es decir, utilizar las políticas tradicionales, las formas tradicionales que tienen los campesinos para no utilizar esos químicos que son tan dañinos para la salud. Pero como no hay ninguna política de apoyo a los productores, ni del campo, ni de la ciudad, entonces tenemos que, en este momento, pues han aumentado los precios de los productos de primera necesidad. Si van a continuar haciéndolo, eso va a depender de la respuesta que dé el gobierno, pero no ha dado ninguna respuesta. No hay ninguna respuesta frente a la carestía, frente al aumento de los precios de los productos de primera necesidad. Si bien ya se congelaron los precios de algunos combustibles, ¿no es cierto? Por lo menos ya no continúa subiendo, pero sin embargo tenemos la influencia internacional, el impacto internacional del crecimiento de los precios. Economista, una última pregunta de mi parte porque nos queda poquísimo tiempo, pero este es un tema que a la ciudadanía le interesa mucho. El tema de la dolarización siempre estará sobre la mesa. Desde su punto de vista, el gobierno ha dicho que la dolarización está más sólida que nunca, pero desde su punto de vista, con todas estas acciones que está emprendiendo el gobierno desde que empezó su gestión durante este año, ¿usted ve fortalecida esa dolarización o la ve un poco golpeada, un poco tambaleante? Es decir, yo creo que precisamente el tener unas reservas monetarias altas para el gobierno le da la posibilidad, digamos, de decir, no, aquí están los recursos en caso de que haya una fuga de capitales, ¿no? Porque el riesgo mayor para la dolarización no es otra cosa que la fuga de capitales. Fuga de capitales que puede producirse, digamos, en el momento en que quienes en el Ecuador pues acumulan grandes cantidades de recursos puedan sentirse afectados. Y yo creo que en este momento esta ventaja, esta situación favorable por los precios internacionales del petróleo, por el aumento de los ingresos por exportaciones, por el aumento por las remesas de los migrantes, son elementos que muestran que no hay ningún riesgo. Lo que se requiere urgentemente son políticas de reactivación, es decir, que efectivamente reduzca las tasas de interés, ¿no? Mire, el gobierno dice que ha reducido las tasas de interés, y sí, pero en 1%, que no es nada. Y para el microcrédito de acumulación simple, es decir, para los más pequeños, las tasas de interés han continuado aumentando del 24.8 en mayo del 2021 a 25.5 en mayo de 2022. Son tasas obviamente excesivamente altas en una economía estancada o en recesión. Es decir, otra vez, no hay ningún tipo de política que tope de alguna manera o que ponga orden en el sistema bancario. Aquí hay que ver qué pasa con esas autoridades monetarias que permiten unas enormes provisiones. Es en las políticas de provisiones, los recursos que guardan los bancos, dizque para el caso de que los deudores no paguen sus deudas, son los que les han venido permitiendo por muchos años acumular grandes cantidades de utilidades. De manera que está pendiente una política de reactivación. Hace unos días escuché que incluso el ministro de Finanzas, el ex ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, que sabemos que es cercano al Partido Social Cristiano, estaba ya observando esta falta de políticas de reactivación y sugiriendo que ya era necesario que el gobierno piense en la gobernabilidad y que atienda pues las necesidades de la población con esos ingresos extraordinarios que ha tenido durante todo el año. Del primer año de gobierno. Economista, finalmente. Bueno, el presidente de la República ha dicho que en el 2021 crecimos más de 4 puntos el país económicamente. Él dice que gracias a que sus políticas económicas pues implantadas dentro de los pocos meses que estuvo el año pasado, pues demostró un crecimiento económico. Ahora nos habla de que se viene el momento de la inversión pública también y privada. Se dice que va a invertir más de 5.000 millones de dólares en la reconstrucción de la red vial y que se vendrá la inversión para el país y que tal vez ya la situación va a cambiar, ¿no? No sé de dónde va a sacar esos 5.000 millones de dólares o más de 5.000 millones de dólares, si será producto de concesiones de carreteras estatales, como el caso de lo que se concesionó la carretera Guayaquil-Salinas, Guayaquil-Playas, que casi que se entregó una carretera con unos cuantos huecos que había, pero se le entregó a una concesionaria
sin invertir mucho, pues se le entregó un gran negocio a alguien que va a hacer billete. Bueno, el presidente está apostando a la privatización, ¿no es cierto? Ya ha venido avanzando, es decir, en eso sí ha venido avanzando, en dictar normas favorables a las petroleras privadas, por ejemplo, en el que aumenta su participación en la renta petrolera. Ha venido tomando medidas para favorecer las importaciones, facilitando las importaciones, y obviamente está esperando, y aquí sí es una expectativa, está esperando que el sector privado venga y seguramente está pensando ya en las privatizaciones. De hecho, ya ha anunciado el Banco del Pacífico, ¿no? Uno de los bancos más rentables, y allí pensará que va a contar con recursos. También las hidroeléctricas, está pensando incluso la seguridad social, ¿no es cierto? Está pensando que las reformas que plantea la seguridad social es una reforma para que sea el sector privado el que maneje los recursos líquidos de la seguridad social. Entonces, por esa vía quizás está pensando que van a ingresar recursos, pero este cuento de los recursos privados y de la inversión privada, recordemos al exministro Campana, no es nuevo, ¿no? El exministro Campana, cada vez que se paseaba fuera del país con recursos públicos, regresaba y nos decía, ya están comprometidos 5,000, ya están comprometidos 10,000, ya llegan los 11,000, y nunca llegaron ni los 1,000, ¿no? La inversión extranjera directa en el año 2021 apenas estuve por los 600 y pico millones de dólares, 620 millones de dólares exactamente, o sea, nada que ver con los 11,000 millones. Ahora el presidente nos vuelve a repetir, ¿no? Dice que van a ingresar 39,000 millones. Es decir, ¿qué estará pensando? ¿Vender todo el país, incluido con los ecuatorianos, como solían hacer los terratenientes, ¿no? Con todo indios en las haciendas. ¿Qué estará pensando? Pues privatizar todo quizás, y cree que va a llegar el capital extranjero. Mientras no corrija los problemas gravísimos, las deficiencias de infraestructura, sobre todo el problema de la inseguridad, que además afecta el turismo, ¿no? Dice que quiere que se reactive el turismo, pero ¿cómo van a venir los turistas si los gobiernos de sus países les advierten sobre los riesgos que corren en el Ecuador? De manera que está torpedeando toda posibilidad de reactivar la economía por esta tosudez de mantenerse firme en la austeridad, ¿no? Que parece que el ministro de Finanzas es peor que el presidente, de acuerdo a lo que le escuché a su anterior invitado, en el que a pesar de la orden del presidente de que entregue recursos para la seguridad, no lo ha hecho. Pues y ahí tenemos los resultados de esa violencia a la que los ecuatorianos no estamos acostumbrados, y espero que no nos acostumbremos, que se logre corregir con las medidas de contención máxima, que es la reactivación de la economía, la generación de empleo. El gobierno tiene recursos a su alcance, es necesario que los tome. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado esta entrevista aquí en Ecuador en Directo. Lo que usted nos decía, ¿no? Que los recursos no se los entrega. Yo escucho a veces a la ministra de Salud, de que habla de que hay medicinas, que los hospitales están bien, y cuando usted va a un hospital ve la otra realidad. Igualmente en el tema de educación, ¿no? Habla de que todo está bien, pero resulta que usted va a los colegios y se caen a pedazos. Así es. Exactamente, es como que el presidente vive en una burbuja distinta de la que vivimos la mayoría de los ecuatorianos. El presidente vive en otro mundo, el mundo de los banqueros, que definitivamente es diferente del mundo de los ciudadanos de a pie, de los ecuatorianos que estamos sufriendo los efectos de estas políticas del gobierno, pero ojalá el pueblo ecuatoriano aprenda y entienda que los banqueros defienden los intereses de los banqueros y no van a defender los intereses del pueblo, a no ser que presionemos los ecuatorianos. Gracias, economista. Gracias a usted, muy buenos días. Gracias a la economista Vilma Salgado, exministra de Finanzas, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.